Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este tu programa Soror Encuentro Feminista. En esta ocasión tendremos un programa muy interesante en el que charlaremos con la licenciada, con la abogada Luz Elvira Viñas. Bienvenida, Luz Elvira. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos, al equipo de producción, a ti, Toika, por la invitación y sobre todo a nuestra audiencia. Espero que este tema les resulte de mucho interés. Seguro que sí. Pues entonces damos la bienvenida también a nuestro equipo de producción, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a Paris Paredes, director de producción de este programa, de Soror Encuentro Feminista. En la voz les saluda con mucho gusto y mucho entusiasmo Toika. Pues bien, en esta ocasión tenemos este tema que nos ha tenido pensando mucho, dialogando mucho, y que hoy compartimos desde tu perspectiva, Elvira, desde la perspectiva de esta mujer que tiene un currículum tan amplio, de esta mujer que se desempeña en varios, platicábamos y nos decíamos mundos paralelos, ¿verdad? Y que tienes tanta experiencia, tanta trayectoria, pero también mucho por compartir en el tema de lo que dice la ley, al respecto de los cuidados, al respecto de cómo fortalecer las decisiones de las personas que están cuidando y a las que cuidan, y de quienes son cuidados. Luz, platícanos un poco de estos mundos paralelos. ¿Quién eres, Luz Elvira Viñas? Bueno, pues soy maestra, soy docente de formación. Como segunda opción estudié Derecho y eso me ha llevado, estuve en el ejercicio de la función pública durante más de 33 años y ahí había una constante siempre. ¿Qué pasa con las personas? O sea, ¿cuándo nos hemos deshumanizado? Siempre me pregunté. Y fue por circunstancias de la vida, precisamente por un tema de enfermedad. Tuve infartos cerebrales, el primero de ellos en el 2019, y eso me llevó a replantearme cuál era la situación de mi vida, ¿no? De la vida. Y esto viene muy a relación con el tema que vamos a platicar hoy, porque generalmente, pues, pensamos, ¿verdad? Cuando tenemos cierta edad, que siempre vamos a estar bien, que vamos a estar saludables, que vamos a estar sanos, que siempre va a haber un apoyo ahí a la mano para apoyarnos, para cuidarnos en cualquier circunstancia, y resulta que no necesariamente es así. En ese caso, pues, replanteé cuál era la situación de mi vida y ello me llevó a adentrarme en estos mundos paralelos. Uno de ellos, pues, el estudio a profundidad de los derechos humanos, ¿verdad? Poniendo siempre al centro a la persona. Por otro lado, el estar en contacto con la medicina alternativa, con todas estas terapias, porque obviamente pues me empezaron a medicar y eso a veces también tiene consecuencias en el cuerpo. Tomas medicamento, pero se te afecta el riñón, te quita una cosa, pero te sube la presión y entonces eso me llevó a buscar como alternativas más gentiles con mi cuerpo. Y el temazcal como una de esas opciones, ¿no? Y entonces el temazcal como esa medicina ancestral, como esa forma de integrar el todo, donde nos vemos como energías sagradas, como nuestro cuerpo, el receptor de nuestra alma, y como ese receptor que es, bueno, pues hay que cuidarlo muchísimo porque transporta lo más valioso que tenemos, que es nuestra esencia. Y hasta el día que nos toque trascender, bueno, pues vamos a tener este cuerpo y qué cuidado le estamos dando al cuerpo. A veces nos ocupamos mucho de pintar la casa, de impermeabilizar el carro, cambiarle las llantas, llevarlo al servicio. ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? Y cómo estamos, en muchos casos, cuidando el cuerpo
de otras personas, porque a veces esa responsabilidad, y eso es como ya entrando un poquito en el tema que vamos a platicar, bueno, ¿cómo es que hacemos esos cuidados? ¿Cómo tenemos esa atención hacia nuestro cuerpo y hacia la corporalidad de las personas que están bajo nuestra responsabilidad, ya sea por lazos afectivos, por lazos familiares o por cuestiones laborales, ¿no? Entonces, un poquito de eso va nuestra charla y bueno, pues compartirles que en este lugar, en estos mundos paralelos, he tenido oportunidad y lo agradezco mucho de escuchar personas con situaciones pues muy especiales, muy difíciles, que nos pueden reflejar a quienes estamos escuchando en este momento, ¿no? Porque aquí en México, 8 de cada 10 hogares tienen una persona, por lo menos una persona que requiere cuidados. Esto es que en un hogar puede haber un adulto mayor, pero también puede haber un bebé, pero también puede haber un niño, pero también puede haber una persona con una discapacidad que sea temporal porque tiene una fractura o que sea permanente. Y entonces, el tema ahí es que de estos hogares, que uno de estos hogares, pues no necesita, pero estamos viendo que 9 sí. Y de esos 9 que sí, 7 generalmente son hogares donde la figura principal que otorga los cuidados es una mujer como tú, como yo, que tiene sueños, que tiene una vida, que se cansa, que a veces quisiera tener 5 minutos, 10 minutos para ella, y que a veces en los hogares convive el anciano, el adulto mayor, como el bebé, porque está cuidando al nieto, pero también está cuidando a su esposo, pero además tiene que darse ella autocuidado porque ella también es un adulto mayor, ¿no? Y así es Así es. como podemos observar la importancia del autocuidado y que nadie, insisto, estamos exentos. ¿Sabes? Cuando creemos que nuestra salud está mejor, pues llega la vida y nos dice, ¿sabes qué? Te traigo este tema de enfermedad y entonces eso nos cambia la perspectiva definitivamente. Así es, Elvira. Fíjate que quiero dar el título de este programa, precisamente que le hemos llamado, que le has llamado cuidar, el lazo invisible de sostener. Y de sostener a quienes, a ellas, a ellos, a ellas, a todos, a todas, a todes. También quiero platicar un poquito, déjame platicar por qué es importante cuando decimos que participamos en mundos paralelos, o sea, en un mundo y otro a la vez, ¿no? Entonces, te quiero leer un poco de tu semblanza. Luz Elvira Viña Solano, ella es licenciada en Derecho por la UNAM. Además, es maestra en Ciencias Penales por el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y cuenta con formación especializada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, bioética, auditoría social, promoción legal comunitaria y seguridad. Ha integrado a lo que integra la perspectiva jurídica con la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Así también eres miembro activa de algunas redes muy importantes como la Red Interdisciplinaria de Derechos Humanos, la Red Nacional por la Justicia y la Red de Apoyo 13, Cuidándome como Cuidadora. Tu trabajo lo integras entre el derecho, la bioética y los derechos humanos. Entonces, cuando tú nos hablas de cuidado, del cuidado hacia los otros, del cuidado hacia las otras, hacia otros, y planteamos este lazo invisible porque se invisibiliza, no es que sea invisible, se invisibiliza. Entonces, lo haces desde toda esta perspectiva, desde la bioética, desde los derechos humanos, desde toda esta formación que tú tienes, porque además
eres docente de formación, eres profesora de primaria, pero además eres docente en la Escuela Nacional de Enfermería, ¿así es? Doy clases en la Nacional de Enfermería, no precisamente, doy clases en posgrado para personas que ya son licenciadas y licenciados en enfermería. Yo Así es. les doy clases de maestría en posgrado, sí. Y hablamos, como lo dice Elvira, hablamos en este programa, estaremos hablando de los cuidados, este lazo invisible para sostener a las demás personas y que principalmente realizan las mujeres, como lo ha señalado, en cada 8 de cada 10 hogares hay necesidad de cuidados. Y es importante subrayar que cuando se habla de cuidados no se habla solamente del tema salud, se hablan de otros temas que vienen relacionados con los cuidados. También se cuida a las personas sanas, también se cuida a las personas que están completas. Por ejemplo, se sabe hoy en día y se ha demostrado que en un hogar los cuidados tienen que ver con la preparación de alimentos para todos, para todas, para todos. Los cuidados tienen que ver con la limpieza del hogar, con la ropa limpia, con el pago de los servicios, con cuidar la casa, ¿no? Mantenerla, sostenerla, tener que conserve una estructura, con que aportar lo que tiene que ver con el desayuno, el almuerzo, la comida para llevar y que salgan los integrantes de esta familia a tiempo. Entonces se reconoce que los cuidados son todas aquellas actividades que promueven el desarrollo de las personas, el desarrollo en todos sentidos, el desarrollo social, el desarrollo en salud, el desarrollo, incluso el desarrollo económico. Así que entonces, pues resulta muy interesante hablar de los cuidados y de cómo se invisibilizan, ¿no? Por eso el título, este lazo invisible. Ya hablarás, Luz, de ello, Luz Elvira. Pero fíjate que me gustaría que nos compartieras, son de un programa anterior donde has participado tú con Ana Patti en el tema de la voluntad anticipada. Surgieron varios comentarios, por supuesto, vinculados a los cuidados, porque la voluntad anticipada es como, para muchas personas es como la culminación del haber sido cuidada o del estar cuidando. Tiene que ver, van relacionados. Entonces, surgieron varios comentarios y hay un comentario que nos plantea toda una situación muy completa de la necesidad de cuidados. ¿Tú quieres compartirlo? Sí, bueno, es el caso de una mujer, no vamos a dar nombres, ¿verdad? Pero es una mujer que ella, no sé, tiene entre 50, casi 60 años, cuida a su mamá, que ya es adulta mayor, y cuida a su hijo que tiene una neurodivergencia. Él es un jovencito de 18 años y ella, bueno, pues también tuvo un evento cerebral, requiere cuidados, tiene comorbilidades y ella después del programa nos compartía que el haber escuchado sobre la voluntad anticipada, sobre esa capacidad de decidir, ¿verdad? En ese documento, a través de ese documento, decidir cómo queremos que se haga el manejo médico institucional de nuestra persona cuando estemos en una situación ya grave, pues ella me dice, pues, ella planteaba, ¿no? Pues hay que tomar decisiones. Y a mí me preocupa mucho qué va a pasar con mi hijo, porque pues ella ya está en una edad en que tal vez no va a ver el desarrollo de su hijo como tal, pero que además también tiene el cuidado de la mamá y el cuidado propio, ¿no? Entonces, ella externaba esa situación de lo importante que es estar informado para poder tomar decisiones y mitigar un poco
esa angustia, ese reto que implica ser responsable de dos personas y de uno mismo, ¿no? De dos personas además muy dependientes. Y como el caso de ella, creo que hay muchísimos, hay muchos en nuestro entorno. Todos conocemos de un caso así y que esta información, el poder platicar, escuchar, es bien importante para sentir ese acompañamiento, porque a veces el tiempo es tan absorbente para las personas que tienen que hacer cuidados y ya estadísticamente está comprobado que a veces son 12 horas diarias o más de trabajo exclusivamente al cuidado, lo que reduce considerablemente las horas para la propia persona, ¿no? Entonces, esta parte, pues, nos movió mucho. Este comentario fue muy emotivo por toda esa carga emocional y por todo ese reflejo de realidad que hay en esta situación, ¿no? Sí, así es. Y así tenemos muchas situaciones muy parecidas. Por ejemplo, hace un tiempo participó en este programa la maestra Mónica Ortega. Ella se encuentra en Guajuapan de León, en Oaxaca, y es también docente, es académica. Ella es doctora en educación, pero también es maestra frente a grupo y trabaja en educación especial. Entonces, sus grupos son de niños que principalmente tienen el síndrome de Down. Eh, hace reuniones y de ahí nos compartió en el programa que las mamás, es una preocupación, una constante entre las mamás de estos chicos, este tema, el de los cuidados, en el presente y en el futuro. En el presente porque no cuentan con los insumos necesarios para sus cuidados. Y en el futuro porque dicen qué pasará si ahorita, que es un pequeñito, no cuento con los insumos necesarios, cuando sea un adolescente, ¿cómo lo voy a atender? Y más al futuro, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Esto nos habla, Elvira, pues de la necesidad de este sistema de cuidados en nuestro país. Un sistema que todavía no pinta, que por ejemplo las utopías no resuelven los cuidados, eh, no dan insumos para cuidar a las personas. No es posible llegar y dejar ahí al abuelo todo, una buena parte o una parte de la mañana ahí que lo cuiden, ¿no? Que lo atiendan. Tal vez podrá estar en algún momento en convivencia con otras personas, pero no significan actividades de cuidados. No hay insumos para los cuidados, no hay instituciones que reconozcan actividades y acciones y presupuestos dedicados a los cuidados. Entonces, seguimos teniendo esta gran carencia. Los cuidados, cuando hablamos de que se invisibiliza, es como tú iniciaste la charla. En las mujeres, principalmente en nuestra sociedad, recaen los cuidados y en muchas sociedades del mundo. Y se invisibilizan porque pareciera que es una actividad que de manera natural deben desarrollar las mujeres y de todas edades, porque tenemos abuelas cuidando, pero también tenemos a pequeñas niñas cuidando a sus hermanitos, si no es que a otro adulto, a un adulto. Estos cuidados no son reconocidos por nadie, ni siquiera muchas de las veces, ni siquiera por las personas a quienes se cuida, no son reconocidos por la sociedad en su conjunto, ni tampoco por el Estado. Y no son valorados, no tienen un valor económico. Y como tú lo señalas perfectamente, los cuidados se llevan más horas, más allá de lo que sería una jornada laboral, ¿no? En una casa los cuidados se pueden llevar 18 horas, 20 horas, todo el día. Y entonces viene esta pregunta, y que tú sabes muy bien qué pasa. ¿Quién cuida
a la cuidadora. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida a los cuidadores? Bueno, actualmente esa pregunta, esa respuesta a la pregunta que haces está todavía en ciernes. ¿Por qué? Porque a nivel federal, recuerden que en México pues somos una república, tenemos 32 estados y entonces hay una norma que rige a todo el país. Esa norma que rige a todo el país apenas está planteando y está como un poco atorada ahí en el Senado la ley que va a regular precisamente los cuidados y este derecho a los cuidados y a hacer cuidado, ¿no? Está todavía pendiente, ya se asignó por ahí una partida presupuestaria, se está trabajando o se vislumbra trabajar con 2 instituciones, pero todavía no tenemos a nivel federal aún nada concreto, nada concreto. Cuando se hizo una reforma muy importante en el artículo 4 constitucional, donde dice que todas las personas aquí en México tenemos derecho al cuidado digno. Y cuando se hacen esas afirmaciones en el ámbito legal, quiere decir que el Estado, al ponerlo en la Constitución, lo está señalando como una obligación para él, más allá de que eso sea para mí o para mi vecino, para mi hermano, para mi amigo, esa obligación cuando está en la Constitución es para las autoridades en los 3 órdenes de gobierno, tanto en el federal como en el estatal como en los municipios. Y pese a que se hizo esa anotación y se elevó a rango de derecho constitucional el cuidado, ya no es de te cuido, ahora es el Estado y yo te cuidamos, ¿no? El Estado tiene esa obligación, junto con los ciudadanos, de brindar esos cuidados. Pese a que está ahí, no hemos avanzado en el término legislativo a nivel nacional, no ha avanzado, está ahí, está un poco atorado o muy atorado y no se ha podido resolver. ¿Qué sí se ha hecho? Jalisco empezó con una ley, fue el pionero en nuestro país y seguido por la Ciudad de México, que como mencionabas, ha hecho esfuerzos, ha tratado de que en las utopías y en los pilares haya como un poco de este esquema en donde se pueda cuidar al cuidador o a la cuidadora. ¿Cómo es esto? Pues la idea es que estas casas, le llaman ellos en Ciudad de México de las 3 Rs, donde se revalora ese trabajo, ¿verdad? Donde se revalora, se reconoce, se reduce la carga para la cuidadora o para el cuidador y se redistribuyen las obligaciones, pues la idea es como lo mencionabas hace rato, que ello permita cuidar a la cuidadora, que llegue uno a un centro en donde puedo dejar al abuelo porque va a haber ahí un área especializada para adultos, personas adultas mayores, y que ahí puedo dejar al abuelo y que él tenga una terapia y que tenga una serie de sesiones, en lo que también puedo dejar al nieto en otra área donde están cuidando a menores y donde les están dando apoyo y están trabajando, pero también hay lavanderías comunitarias, hay comedor comunitario y para mí puede haber un servicio médico, puede haber una consulta dental, puede haber una clase de yoga, de pilates, de zumba, para que por lo menos esas 4 horas, 5 horas que permanezcamos ahí, pueda descansar la responsabilidad. En otras entidades como San Luis Potosí, como Nuevo León, el Estado de México, Oaxaca, ya se está empezando a planear. Pero objetivamente, respondiendo o tratando de responder al planteamiento que me haces, objetivamente, ¿quién cuida al cuidador? Pues solamente el propio cuidador. Y ahí la importancia de traer este tema a la mesa, porque hay opciones, sí,
hay cursos, hay pláticas, ya se está poniendo la visión por parte de la academia en las universidades, ¿verdad? De empezar a fortalecer este tema del cuidado, que sí nos debe ocupar a la mayoría de las personas, porque en 2050 dicen las estadísticas, dice el INEGI, que en 2050 México va a ser un país en donde 1 de cada 4 personas sean adultas mayores. Y vuelvo, no es que nada más los adultos mayores se cuiden, no, pero sí es la gran mayoría que va a requerir cuidados. Entonces, debemos no perder de vista este punto de que para poder cuidar, primero debo iniciar cuidándome en todos los aspectos, tanto en el aspecto físico como en el aspecto emocional, y eso no es sencillo. Y por ahí hay muchos intentos, les digo, ya en universidades, ya hay áreas, círculos, donde uno puede acercarse, platicar, encontrar quizá un poco de descanso, alivio, a lo mejor hasta compartir tips. Mira, yo hago esto para relajarme. Ya también hay muchos lugares que están brindando cursos para manejos de emociones, cuidados de primeros auxilios. Entonces, es importante empezar a buscar esos puntos donde ahorita la sociedad civil, donde la academia nos está dando esos apoyos o esas ayudas a las personas que cuidamos, que cuidan, ¿no? Que cuidan a otra persona. Y el autocuidado, porque hay muchos casos también, lo vemos más seguido, que ya hay personas que decidieron hacer su vida solas o solos. No optaron por una pareja, no optaron por tener hijos, decidieron vivir solos, ya son adultos, ya no tienen padres, en ocasiones pues están separados de los hermanos, de la familia o ni tuvieron hermanos. Y entonces en esa parte también es bien importante manejar el autocuidado y el empezar a conocer qué opciones tengo si estoy en ese caso en que no tengo familiares que puedan venir a cuidarme, ¿no? Porque conforme establece la Constitución, al hacerlo un derecho humano, estamos en realidad, cuando hablamos de un cuidado digno, como dice la Constitución, estamos hablando de 3 derechos en uno. Primero, a que si me llego a enfermar o me llega a suceder alguna situación o envejezco y no puedo ser autosuficiente, tengo derecho a recibir cuidado. Segundo, decidir, y esto es bien importante, decidir si cuido. Y si decido cuidar, ¿en qué condiciones voy a cuidar? ¿Qué condiciones me está dando el Estado y qué condiciones me está dando mi grupo social, mi familia, mis amigos, mis conocidos? Ya no es de, eres la hija más chica, ay, eres la que se quedó soltera, ay, es que eres mujer, es que a ti te toca cuidar. Eso, desde que ya quedó en el artículo 4º constitucional, ya tenemos derecho a decidir si quiero o no quiero cuidar y cómo lo puedo hacer o cómo lo voy a hacer. Y el tercero de este derecho que les digo que podría estar como dividido en estas secciones. El tercero es el derecho al autocuidado. Y ese creo que es el más importante, porque si nosotras, nosotros, nosotres estamos bien, en esa medida vamos a poder acompañar a otras personas en sus procesos, en sus cuidados, ¿no? Que esta es la parte que angustia, ¿no? Como en el caso que mencionábamos hace rato, ¿no? Porque dice, bueno, pues yo no estoy bien, ¿qué va a pasar si yo falto? ¿Qué va a pasar si yo ya no me encuentro aquí? ¿Quién va a ver por mi hijo? ¿Quién va a ver por mi mamá? ¿No? Entonces, esa angustia tiene que disminuir cuando nosotros empezamos a voltear, por un lado, a las obligaciones que tiene el Estado, al haberlo puesto ya como un derecho, y por otro lado, al grupo social. Empezar a formar
entre nosotros, entre el grupo social, empezar a formar redes de apoyo, quizá con una amiga, con los vecinos. Los tiempos no están tan sencillos como para abrirnos con cualquier persona, pero sí tenemos amistades de muchos años, tenemos familiares con los que sí compartimos y convivimos, y que es importante empezar a tejer estas redes de apoyo para precisamente, en caso de que se requiera, nos puedan acompañar, por lo menos puedan pedir informes de nosotros, llevarnos comida, porque les digo, a veces no es que sea tan grave el cuidado, tan fuerte o tan permanente, a veces pues a lo mejor pues, me lastimé un brazo, traigo una férula, traigo un yeso, voy a durar un mes, no puedo cocinar, pero no faltará quien me ayude a hacer el pedido para que me lleven comida a la casa o quien me apoye llevándome comida. Entonces creo que esta parte es bien importante, el autocuidado y el empezar a establecer redes de apoyo para ver cómo nos vamos a procurar ese autocuidado y descansar un poco esta situación de no es tu responsabilidad porque eres la hija que queda, no es tu responsabilidad porque eres soltera, no es tu responsabilidad porque eres la abuela y, ay, mamá, pues yo estoy trabajando y te vengo a dejar aquí a mis hijos, o no es tu responsabilidad porque, bueno, pues es tu esposo y lo tienes que cuidar, ¿no? Pero también están ustedes que son sus hijos. Entonces, es eso de empezar, como dice, les decía hace rato de las casas de las 3 R's, a redistribuir, a platicar, a comentar, porque esto es como más de dialogar, en tanto el Estado nos puede dar una respuesta eficaz. Ahorita, legalmente, pues no tenemos mucha respuesta, pero hay que empezar también a visibilizar, a sacar esto de la oscuridad y empezarlo a platicar y hacerlo más visible y a hacer más viva la exigencia, ¿no? A través a lo mejor de las universidades, a través, les decía también, de la sociedad civil, de las empresas, porque luego también las empresas es de, bueno, pues sí, oye, es que tuvo un accidente mi mamá, mi esposo, mi hijo, en fin, pero pues no te doy permiso de irte antes, ¿no? Entonces, sí como empezar a meter estas licencias por cuidados, o sea, yo creo que la obligación y la participación es de todo el grupo social, ¿no? No podemos dejar la responsabilidad en una sola parte porque estaría incompleta. Tenemos que empezar a buscar mecanismos efectivos entre todos y ver qué podemos hacer al respecto. Sí, fíjate que ahorita que mencionas esto, te me adelantas un poco, pero sí quiero hacerte esta pregunta. En tus ámbitos, en tus diferentes ámbitos de desarrollo profesional, ¿cómo miras tú a, por ejemplo, a tus alumnos o cómo miras tú a las personas que te consultan como abogada? ¿Cómo las miras con respecto a los cuidados? ¿Saben qué son los cuidados? ¿Saben qué significa cuidar? ¿Qué significa este derecho al cuidado? ¿Tienen esa, digamos, ya tienen esa idea o conocen el derecho al cuidado? Pues en el caso, por ejemplo, de las licenciadas y los licenciados en enfermería, sí lo conocen, también los médicos lo conocen. eh, es un poco más cerrado, por ejemplo, en grupos de derecho, porque estudiantes de derecho, ahí sí es como un poco más, no lo reconocen todavía como tal, pero en los grupos de médicos, en los grupos de enfermería, sí reconocen este cuidado. Y de hecho, ellas comentan que es muy constante ver que se deje a la persona que está enferma en el hospital, que es el ámbito de aplicación y de conocimiento que ellos tienen, que la persona vaya, se deje al hospital y que luego el familiar o los familiares no se hagan responsables. A veces tiene que llamarse a trabajo social
para que trabajo social sea lo que los ande buscando y diciendo, oiga, su familiar requiere esto, necesita eso, y a veces ellos y ellas dicen, ¿no? Pues los familiares nos dicen, bueno, es que tú eres la enfermera, tú la tienes que ver, ese es tu trabajo. Y ciertamente sí está en sus funciones, sí está en realizarlo, pero hay una parte, la parte afectiva, la parte que hace unos momentos cuando iniciamos mencionaba, esa parte de seguir humanizados, de no deshumanizarnos, ¿no? Y que a veces la persona pues necesita ver a su ser querido, necesita saber que le importa a alguien, necesita saber que alguien está pendiente, ¿no? Entonces, sí están muy conscientes ellos de esa parte. A veces ellos, ellas sirven como esa persona que escucha, que es la persona con la que se pueden desahogar, a quien le cuentan su historia, mire, yo estoy pasando por esto, mi situación es esta, actualmente tengo este y este problema, y ellos dicen, quisiéramos poder estar en más partes, pero no podemos, estamos en un hospital, estamos en un horario, igual los médicos estamos en un hospital, estamos en un horario, pero nos damos cuenta de la enorme necesidad de cuidados, y no solo físicos, sino también emocionales que tienen las personas, ¿no? Esa necesidad de platicar, de ser escuchado, de recibir un abrazo, una caricia. A veces eso también hace mucha falta, ¿no? Y a la propia persona que cuida, al cuidador o al cuidador, a veces está tan abrumado que necesita descansar un poco, ¿no? Porque ya se ha visto que las consecuencias que tienen tantas horas de dedicarse al cuidado, pues a veces viene cansancio, viene depresión, empiezan trastornos de sueño y una serie de problemáticas que el cuidador, la cuidadora empieza a experimentar, y que a veces, y ustedes no me dejarán mentir, nos ha tocado ver que a veces fallece primero el cuidador que el enfermo. ¿Por qué? Porque se desgastó muchísimo en el proceso y nadie volteó la mirada hacia la persona que cuida, ¿no? Entonces, sí hay esa conciencia, sí se está trabajando, se está tomando muy en serio este aspecto de la bioética, que es precisamente ese puente entre lo que es la ciencia, la medicina y ese toque humano, ese toque emotivo que no se debe perder, y que esto viene muy de la mano de lo que platicábamos en la otra charla, de estas decisiones al final de la vida, ¿no? Y ahí ya hablábamos de la ortotanasia y de varias cuestiones que pretenden que la dignidad de la persona, la forma en que la persona está cursando con un proceso de enfermedad y cómo esa enfermedad va a desencadenar a su trascendencia, pues sea de la manera más amable, más amorosa, menos dolorosa posible, ¿no? Y ahí pues entra este componente importantísimo que son los cuidados, como bien mencionabas, en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de la salud física, sino en todo el ámbito integral. Sí, fíjate que esto me hace pensar que sí es como que lleva cierta lógica que en el área de la salud, por ejemplo, en las áreas donde tú ejerces la docencia, como la enfermería, sea más entendible, tengan más conocimiento, más sensibilidad hacia reconocer el cuidado, a conocer el cuidado, porque lo asocian a la salud, ¿no? Casi inmediatamente, en automático, las personas lo asocian al tema salud. Pasa con los alumnos, por ejemplo, de derecho. Mis alumnos, sí como tú bien lo has señalado, es muy difícil que comprendan o que entiendan qué significa el derecho al cuidado, a cuidar y a ser cuidado. No, porque lo radican inmediatamente en salud y es muy difícil, igual para el conjunto de la sociedad, es muy difícil sacar la idea del cuidado y del derecho al cuidado del tema salud.
Algunas personas como que hasta dicen no tiene nada que ver conmigo, que yo no cuido y a mí nadie me cuida. Y no es así. Todos requerimos en algún momento de nuestro día el cuidado, no en algún momento de nuestra vida, no cuando somos bebés o cuando estamos enfermos o cuando tuvimos un accidente o cuando somos adultas mayores, sino en el día necesitamos cuidado. Fíjate, por ejemplo, esta propuesta para el Estado de que reconozca el derecho al cuidado y que asuma que asuma esta responsabilidad que tiene el Estado frente a los cuidados. Tiene ya varios años y en algún momento, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad, ya hace muchos años, cuando se empezó a trabajar esto aquí muy fuerte, de manera muy concisa en la ciudad, la Secretaría de Movilidad reconocía la necesidad o cómo sería su participación en los cuidados. ¿Cómo estaría participando la Secretaría de Movilidad en el tema cuidados? ¿Cuál sería la responsabilidad frente al derecho al cuidado? Y entonces hubo mentes que decían, sí, por ejemplo, podemos trazar en la Ciudad de México, digo, es importante contextualizar porque se puede hacer en el país, pero hablemos un poco en lo micro, no en el tema de la ciudad. Se pueden trazar rutas para las señoras, para las mujeres que llevan rutas de transporte, que llevan a sus hijos e hijas en la mañana a la escuela, después van al hospital a cuidar a su enfermo o enferma, después pasan por la compra de los alimentos, después pasan a la casa de su mamá a visitarla, a ver qué requiere o a preparar alimentos para esa persona mayor y después regresan por los niños, ¿no? Entonces, hubo mentes brillantes, ¿no? Que decían, hay que hacer esto, hay que hacerlo y se pueden trazar pequeñas rutas o rutas largas o intersecciones, etcétera. Y lo estaban haciendo, fíjate, hicieron, por ejemplo, empezaron a hacer encuestas en las paradas, o sea, donde se detienen los autobuses, ¿no? A preguntar a dónde va usted, qué va a hacer, va al trabajo o va a hacer este recorrido vinculado a los cuidados. Y bueno, pero en eso quedó el tema. Pero lo traigo a colación porque resulta que yo miro pues con cierta angustia, en las mañanas, personas mayores, una acompaña a la otra, ¿no? O sea, dos personas mayores acompañándose, porque una de ellas o las dos van a su consulta médica. Y entonces en la mañana no, pues no hay transporte, los camiones van muy llenos, los Uber no se dan abasto y los taxis no pasan. Peor si la persona va en silla de ruedas. Puede tener el acompañamiento de un adulto, sería lo mejor. A veces van solos y si van en silla de ruedas, nadie los recoge, válgase la expresión. Entonces, ¿por qué no voltear a ver esto, ¿no? Esa propuesta que ya tuvo hace tiempo la Secretaría de Movilidad con respecto a trazar rutas para apoyar en el tema de los cuidados, sea a las mamás con los niños, sean a personas que van a su consulta, sea a personas mayores que van a dar la vuelta. Eso es casi imposible, ¿no? Vincular y reconocer el esparcimiento, las horas dedicadas a una misma, al esparcimiento, es muy difícil. Casi se reconocen con un dejo de culpa bastante grande. O sea, para el esparcimiento no hay tiempo, no hay presupuestos. Y es parte del autocuidado, y es parte de los cuidados. Entonces, pues sí con esto quiero como señalar, subrayar, que sí debe de estar participando el conjunto de instituciones del Estado.
¿sí? No solamente lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud o con el DIF o con las escuelas, ¿no? Sino el conjunto de las instituciones del Estado como una responsabilidad para garantizar el derecho al cuidado ya señalado, signado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como tú bien lo señalas. Hay mucho por hacer, mientras los cuidados siguen recayendo en las personas, en los hogares, en las mujeres. Al igual que por ejemplo, se hicieron hace tiempo, por fortuna, creo que ahora no ha habido esta propuesta, pero en tiempos de campaña electoral surgen las propuestas de que haya una dispersión de 1,000 pesos o 2,000 pesos a los abuelos cuidadores, ¿no? Pues no, más bien esos 2,000 pesos tendrían que ser para su bolsa para que se vayan a comprar un taco o una torta o al cine. No, todavía falta mucho por construir y mucho que hacer con la sociedad. Hablábamos en este momento de nuestros alumnos, ¿no? De nuestras alumnas, pero fíjate, también hemos revisado la importancia de que estén las asignaturas en las currículas académicas, sean las universidades, por ejemplo. Al respecto, ¿tú ya te has encontrado con estas propuestas, Elvira? En el tema de enfermería y de medicina, sí, sí se habla ya en cuestión de derecho, criminología, criminalística y otras materias. Todavía se maneja de manera muy general el bloque de derechos humanos sin entrar específicamente al derecho al cuidado. Y creo que esto es importante entenderlo y siempre que lo platicamos con los alumnos, eso comentamos, ¿no? Que esto se debe ver no solo como profesionales que van a ejercer y que van a estar en contacto con personas que van a tener estas dinámicas, sino también nosotros mismos, ¿no? Porque es difícil tener empatía con alguien cuando no nos ponemos un poquito en su lugar. Y esto no quiere decir que voy a vivir la misma dinámica de la persona con la que voy a entender. No, no, no. No va a cambiar mi vida, no va a cambiar mi profesión, pero sí va a dar una mejor atención, una mejor calidad si comprendo que la persona que me va a ir a consultar cuando soy abogado o a quien voy a representar en un juicio, tal vez no puede estar todo el tiempo ahí porque cuida de una persona con discapacidad, porque cuida de un adulto mayor, ¿no? Y entonces como que esa parte también nos toca visibilizarla al juez y decir, señoría, bueno, pues mi representado tiene esta situación, esta condición, para ver, no sé, a lo mejor las audiencias, los citatorios, cómo puedes, así como tú mencionabas, cómo puede el aparato estatal dar condiciones para que estas personas que son cuidadoras y que a veces se ven en temas legales por lo que sea, por una herencia, por una denuncia, por algún tema de pleito con un vecino. Estamos viendo ahora el tema de las invasiones, ¿no? Mucho en Ciudad de México. Pues estas personas, ¿qué les garantiza el Estado o qué condiciones tiene el Estado, como bien mencionabas, para darles oportunidad a que dentro de sus jornadas de cuidado puedan hacerse el espacio y atender los requerimientos que está haciendo el propio Estado? ¿Qué condiciones les estamos dando, no? Y al igual los profesionistas, si nosotros entendemos esta parte de los cuidados, pues vamos incluso hasta encontrar ventanas de oportunidad, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra asesoría. Ok, yo entiendo que no puede venir a consultarme porque está cuidando a sus nietos, a su papá. Me acerco. Si me permite, voy, me acerco y platicamos el asunto y le llevo a firmar los documentos a su casa, ¿no? O sea, tratar siempre de que ser amables con las personas, darles esa dignidad a las personas en la medida también de nuestras posibilidades, ¿no? Esos traslados, como mencionas, a veces también en los hospitales, no, pues venga a consulta, va a venir a la consulta a las 9 de la mañana. Pues sí,
pero vengo desde Xochimilco y me citaron en el Darío Fernández, en Barranca del Muerto, y llevo a mi hijo con discapacidad en silla de ruedas. Tengo que salir de mi casa a las 5 o 6 de la mañana, encontrar un taxi que me lleve y esperar. ¿Por qué? Porque las ambulancias están rebasadas, están saturadas, no hay quien pase por mí y las personas tienen que moverse. Y luego la fila de la farmacia, ¿no? Ya tengo mi receta, ya después de mucho tiempo pasé, tengo mi receta, pues la fila está larguísima y me tengo que formar, pero tengo a mi hijo, a mi hija en la silla de ruedas y tengo que hacer fila como todos los demás. Entonces, esas partes sí lo puede hacer el Estado, esa parte sí también nos toca la conciencia y ahí pues pueden entrar todas las profesiones. Porque si yo soy contador y voy a estar trabajando, no sé, en un banco o voy a estar en una empresa, pues ahí viene la empatía, ¿no? El cómo empiezo a mirar al otro y a entender que el otro es un reflejo de mí, que la situación en la que está la otra persona, en algún momento tal vez yo voy a estar en esa situación y cómo me gustaría a mí ser tratado en ese caso. Y creo que esa es la parte que podemos trabajar y empezar a sensibilizar a los alumnos, de decir, bueno, ¿cómo te gustaría ser tratado? Siempre les cuestiono, ¿tú acudirías con un abogado o con una abogada como tú? Y entonces ellos ahí como que se replantean, ¿qué trato le estás dando a tu cliente, a tu representado? ¿Lo estás viendo así como un cliente o lo estás viendo realmente como una persona a la que vas a representar porque te depositó la confianza, porque te comentó su situación, o nada más estás viendo el tema monetario, o realmente estás viendo a una persona que acude a ti porque quiere que la representes? Entonces creo que ese cambio de perspectiva, pues viene desde cada persona, desde cada una de nosotras, cada uno de nosotros, incluso en las escuelas también como maestros, ¿no? A los niños, bueno, tienes tu abuelito, tienes tu abuelita, ¿quién te cuida? ¿Te has fijado quién lava la ropa? ¿Quién prepara los alimentos en tu casa? ¿No? ¿Quién te trae a la escuela? ¿Quién viene por ti? ¿Quién te apoya con las tareas? ¿Y tú cómo apoyas? A ver, platícame, ¿no? ¿Cómo apoyas en casa? Ah, no, pues hago esto, hago aquello, ¿ok? ¿Cómo crees que más podrías apoyar en casa? ¿No? Y utilizar siempre la palabra apoyo, porque cuando decimos ayuda, siempre pensamos, ah, es que es tu obligación y yo te estoy haciendo el favor de ayudar. Pero cuando hablamos de apoyo es algo que involucra, que es más recíproco, ¿no? Y entonces, pues desde muchos ámbitos podemos empezar a cambiar esto y también voltearnos a ver, porque a veces siempre tenemos esa mentalidad de estoy muy bien, soy autosuficiente, no requiero de nadie, yo puedo con todo, las situaciones yo las he resuelto y a veces, como dices, el cuidado es hasta de, pues, estoy trabajando y va a llegar alguien que amorosamente me va a traer comida. Oye, no has comido, llevas todo el día trabajando y no has comido, te traje esto y te lo dejo aquí para que comas mientras sigues con tu trabajo, ¿no? O ya te llevé la ropa a la lavandería y aquí está, la pasé a recoger y te la traigo. Esos detalles también son cuidados y que a veces nosotros decimos, no, pues es que yo lo puedo hacer, sí, pero hay alguien que seguramente te está apoyando, te está respaldando, alguien que te ayuda con la comida, alguien o pagas a lo mejor en algún lugar donde comes, o sea, no perder de vista ese autocuidado, pero ese también, ese cuidado colectivo, ese cuidado que damos a otros y que recibimos de otros, ¿no? Sí, y que justamente como tú lo dices, pues es redistribuir, ¿no? Redistribuir la carga. Y me suena mucho la palabra ayuda, ¿no? Te voy a ayudar, porque es tu tarea exclusivamente tuya y entonces yo te voy a ayudar, o porque no la puedes hacer, o porque hay sistema. Y no, es esta redistribución, pensemos en la redistribución. Elvira, estamos a
breves minutos de concluir el programa. Te pueden consultar, te pueden preguntar, en cualquiera de tus áreas profesionales, el público que nos escucha. Sí, les comparto mi número, es 22 03 00 8962. Ahí me pueden mandar un mensajito y la consulta, por ejemplo, si quieren formar parte o participar en las actividades de la red de cuidadoras y cuidadores, ahí se dan charlas sobre primeros auxilios, sobre apoyo psicológico para las cuidadoras y es totalmente gratuito. Entonces, quien guste también conocer de esas opciones, con muchísimo gusto, también en el ámbito jurídico estoy a su disposición si quieren charlar o en estos temas del temazcal y esa opción de medicina que nos abraza con ese calorcito y con esa sabiduría ancestral, pues también estamos en esos mundos paralelos. Ahí atendemos en ese teléfono y nos va a dar muchísimo gusto que se puedan acercar a nosotros o simplemente para platicar. A veces solamente necesitamos ser escuchadas o escuchados, ¿no? Entonces, Así es. pues también para platicar, ahí estamos. Pues muchas gracias, Luz Elvira Viñas. Gracias por participar en este programa, con toda esta experiencia que tienes, con todas estas facetas del conocimiento que traes aquí para compartir con nosotros, con nuestro público, aquí en su Encuentro Feminista. Voy a despedir el programa. Despido a nuestro equipo técnico, a Carla Redondo, directora técnica, a París Paredes, director de producción. Te despido, Elvira, con mucho gusto de encontrarnos pronto. Ojalá que nos encontremos pronto. Y en la voz se despide Toika. Hasta pronto.